Y bueno, me encuentro en Brasil, específicamente en el Congreso Nacional, donde se encuentra la Cámara de los Diputados, la Cámara del Senado, y quiero que me acompañen por este recorrido en Brasilia, una ciudad que es muy bonita, planificada 100%, es la capital de Brasil, y quiero que me acompañen a este recorrido en este video. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy les traemos una escapada de 2 días en la capital de Brasil, Brasilia. Vamos a recorrer juntos algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, con su historia, arquitectura y curiosidades. Y al final del video me encantaría que ustedes comenten cuál sitio les gustó más o si ya lo conocían antes. Pero primero, un poco de contexto sobre por qué Brasilia es tan especial y distinta al resto de las ciudades de Brasil. Brasilia fue concebida como capital federal de Brasil en un lugar del interior del país para descentralizar del litoral y fomentar la integración nacional. Fue diseñada prácticamente desde cero, con un plan piloto de urbanismo del arquitecto Lúcio Costa y edificios de Oscar Niemeyer. La planta de la ciudad se ha descrito como un pájaro, un aeroplano, también con 2 ejes principales, el eixo monumental, donde están los grandes edificios públicos, y las zonas residenciales al lado. Esta planificación tan directa, con amplios espacios, grandes avenidas y edificios icónicos, le da un carácter diferente a muchas ciudades tradicionales. Aquí la forma importa tanto como la función. Entonces, en este video iremos día por día, qué ver, qué historia tiene cada lugar, datos prácticos de entradas, reservas, y al final les daré algunos extras de sitios que no visitaremos en esta ocasión, pero que valen mucho la pena. Antes de arrancar, si te gusta viajar, arquitectura, descubrir ciudades poco convencionales, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para recibir los próximos videos y que le dejes en los comentarios si ya conociste Brasil o si te interesaría conocerlo, así como Brasilia y otras ciudades. Vamos entonces al día 1. Nuestra primera parada fue en la catedral, oficialmente Catedral Metropolitana Nossa Señora Aparecida, y fue proyectada por el mismísimo Oscar Niemeyer y su estructura calculada por Joaquín Cardoso. Su primera piedra fue colocada el 12 de septiembre de 1958 y fue inaugurada oficialmente el 31 de mayo de 1970. Tiene 16 columnas curvas de concreto que se elevan hacia el cielo y forman un volumen muy característico, y a veces interpretado como mano hacia el cielo o la corona de espinas de Cristo. Y bueno, aquí tenemos una réplica de la Piedad, una escultura muy famosa de Michelangelo que está en Roma, en el Vaticano, y aquí dice que fue bautizada por el propio Juan Pablo II. Se tardó aproximadamente 3 años en ser realizada, pesa 600 kilos y tiene 1,74 m de altura. Entonces, wow, una escultura tan famosa aquí en Brasilia, ¿no? En la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Aparecida. El acceso a la catedral es totalmente gratuito, no es necesario comprar ingresos. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que durante eventos especiales como casamientos u otros eventos religiosos, las visitas turísticas pueden estar restringidas. Y fíjense cómo la luz entra por los vitrales, cambian de color según la hora del día. ¿Se animarían a venir al atardecer? Dejen su opinión en los comentarios. Nuestra segunda parada fue en la Biblioteca Nacional. Esta nació como parte de la idea de dotar a Brasilia de instituciones culturales modernas y su sede se encuentra en el sector cultural sur. Según reseñas, fue concebida en el plan original de Lúcio Costa para la capital y el edificio se abrió al público en diciembre del 2008. La entrada es totalmente gratuita, no requiere de reserva. Sin embargo, pueden existir algunos grupos especiales de lecturas que pueden requerir registro. Y díganme, ¿qué les pareció este lugar? ¿Se atreverían a venir? ¿Les gustan los libros? Déjenme en los comentarios. Y justo al lado de la biblioteca se encuentra el Museo Nacional. Este museo forma parte del Conjunto Cultural de la República y tiene una edificación diseñada por Niemeyer, con cúpula semiesférica. La cúpula tiene 25 metros de radio con una altura aproximada de 26 metros. El área total es de 15.000 metros cuadrados. La entrada es gratuita de acuerdo a los horarios típicos de funcionamiento.
Esto es una obra espectacular de Niemeyer que une arte y arquitectura. Vale la pena para algunos minutos, aunque no seas muy fanático de museos. Luego nos dirigimos en uno de los lugares más especiales de Brasilia, la Torre de TV. Es una de las atracciones más visitadas de la capital federal y la explicación es muy fácil. Te brinda una vista de 360 grados con una vista extremadamente linda de la ciudad. Fue inaugurada en 1967 y con 230 metros de altura es la tercera estructura más grande de Brasil. La Torre de TV de Brasilia se abre para las visitas al público desde 1965, 2 años antes de su inauguración. Y a 75 metros del suelo fue construido un mirante de donde es posible ver de forma privilegiada todos los trazos de la ciudad planificada en forma de avión o aeroplano. Al caer la noche fuimos a comer en Portão Lago Sul. El barrio Lago Sul es una zona residencial de alto nivel en Brasilia, ubicada junto al lago Paranoá, que ofrece muchas alternativas gastronómicas, visitas agradables y ambientes más relajados al caer la noche. Tomar la cena en esta zona permite disfrutar del lago, entornos tranquilos, a diferencia del bullicio del centro diurno. Hay varias alternativas, puedes optar desde la comida típica brasileña hasta comida japonesa, y te recomiendo reservar con anterioridad si es final de semana. Y para cerrar con broche de oro el primer día, este es el lugar ideal, junto al lago, buena vibra y perfecto para relajarse antes del segundo día. Y si te está gustando este video y si te está gustando el canal, dale like, suscríbete y comparte con un amigo que ame viajar. Y bueno, antes de avanzar en nuestro segundo día, nuestro recorrido, me gustaría mostrarle un poco dónde nos quedamos. Alquilamos un Airbnb aquí en la región hotelera de Brasilia. Airbnb bastante completo con sus utensilios, bastante equipado con sus tenedores, todos los equipos necesarios para quedarnos aquí un tiempo. Microondas, camas súper cómodas. Además de que cuenta con una linda vista en la cual podemos visualizar la antena, la autopista, un ambiente bastante fresco el día de hoy. Cuenta con su baño bastante limpio. La verdad que recomiendo mucho este lugar. Estaré colocando mayores detalles en la descripción del video. Y nuestra primera visita de este segundo día fue el Congreso Nacional de Brasil. Este es un edificio donde se reúne el Poder Legislativo de Brasil, tanto el Senado como la Cámara de los Diputados. Fue también diseñado por Niemeyer como parte del conjunto moderno de Brasilia y sus cúpulas, una convexa y otra cóncava, son un sello visual de la ciudad. Y bueno, nos encontramos aquí esperando para el tour del Congreso. Ya ganamos un regalito de recuerdo, una foto postal del Congreso. Y nada, a las 10 comienza nuestro tour. Vamos a conocer, recorrer, entender un poco de la historia de esta Cámara de los Diputados, del Senado, ¿no? De todo lo que he ejecutado desde aquí. Y bueno, a manera de información, la entrada es gratuita, pero se tiene que agendar con un poco de tiempo de antecedencia, ¿no? Y bueno, esperaremos y veamos qué tal nos va. Acabamos de terminar el recorrido por la Cámara de los Diputados, la Cámara del Senado, súper interesante. La verdad que es muy bonito, vale súper la pena. Las cosas que explican, las cosas que detallan es súper interesante. Hay mucha arquitectura, mucha arte y bueno, es un lugar que recomiendo mucho para visitar. Al salir del Congreso Nacional nos dirigimos a la Plaza de los Tres Poderes. Este es uno de los espacios más simbólicos de Brasilia, la plaza donde está junto los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial.
reflejando la intención de la ciudad de ser moderna, cívica y simbólica. Aquí se encuentran edificios como el Palacio del Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional. Al tratarse de un espacio al aire libre, la visita no requiere una entrada paga. Y en este momento nos encontramos en el Mercado Mané, un lugar de mucha variedad gastronómica, muchos tipos de restaurantes, desde italianos, árabes, locales. Y bueno, vamos a experimentar alguna comida por aquí. Y justo aquí al lado del Mercado Mané se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de Brasilia, el Estadio Nacional Mané Garrincha. Este estadio lleva el nombre de uno de los jugadores más queridos de la historia de Brasil, Mané Garrincha, famoso por su talento. Fue construido originalmente en el 74, pero completamente renovado para la Copa del Mundo del 2014, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos de América Latina. Y para terminar nuestro segundo día de visitas, un plan más relajado y diferente, un planetario. Porque viajar también es ver las ciudades de distintos ángulos, inclusive desde el espacio. Una opción más lúdica y de ciencia en Brasilia, ideal para cerrar el día con algo diferente, quizás con niños, familias o para amantes de la astronomía. Y aunque estos 2 días en Brasilia estuvieron llenos de historia, arquitectura y buena comida, todavía quedaron varios lugares increíbles por conocer. Por ejemplo, el Memorial JK, que rinde homenaje al presidente Juscelino Kubitschek, fundador de la ciudad, el Parque de la Ciudad Sara Kubitschek, uno de los parques urbanos más grandes de América Latina, y el Santuario Don Bosco, famoso por su interior iluminado con vitrales azules. Y así terminamos nuestra aventura de 2 días en Brasilia, una ciudad única llena de historia y arquitectura increíble. Si te gustó este recorrido, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir viajando con nosotros, porque en nuestra próxima aventura vamos a explorar un lugar completamente diferente. Ponta Grossa, en el sur de Brasil, vamos a visitar el impresionante Parque Vila Velha con sus formaciones rocosas milenarias y paisajes que parecen de otro planeta. Acompáñennos.